Hola, bienvenidos al podcast Psicoeducando en Salud Mental, con el psicólogo clínico Eduardo Mazariegos. Mariana consiguió el trabajo que soñaba. Su jefe le dijo desde el inicio que veía algo especial en ella. Eso la hizo sentirse elegida. Le daba proyectos importantes, pero con instrucciones poco claras. Cuando algo fallaba, él comentaba: pensé que ya lo habíamos hablado. Tienes que poner más atención. Mariana empezó a dudar de su memoria. Revisaba correos una y otra vez. Trabajaba más horas para demostrar que sí era capaz. De vez en cuando su jefe la felicitaba en público, y esos momentos borraban semanas de tensión. Eso la motivaba a esforzarse aún más. Mariana ha dejado de almorzar con sus compañeros y responde mensajes incluso los fines de semana. Dice que es compromiso. Si alguien insinuara que algo no está bien, ella respondería: es exigente, pero gracias a él estoy creciendo. Y aunque está agotada, cree que el problema es que todavía no es lo suficientemente buena. Mariana no se daba cuenta que estaba siendo víctima de un manipulador. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Mazariegos y soy psicólogo clínico. Y estás escuchando Psicoeducando, un espacio donde hablamos de temas de psicología de forma clara. Quiero comenzar preguntándote si tú alguna vez saliste de una conversación sintiéndote culpable y no sabías muy bien por qué, o con la sensación de haber dicho sí a algo que en realidad no querías. Si tu respuesta es afirmativa, este episodio te puede ser de utilidad. Hoy vamos a hablar de algo que llaman psicología oscura. Por supuesto, no para practicarla, sino la intención es evitar que te manipulen sin que te des cuenta. Es interesante. ¿Qué es la psicología oscura? En forma muy general, decimos que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, es decir, los pensamientos, las emociones, las conductas, las relaciones de los seres humanos, y saber cómo funciona la mente ante esto, así como prevenir y tratar algunos problemas para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay un término muy utilizado, algo que llaman psicología oscura. Este término no aparece como una rama académica formal de la psicología, sino que se refiere al uso del conocimiento psicológico para manipular a otros. La intención de este episodio no es mostrar cómo manipular, sino cómo defenderse de un manipulador. Pero para ello es necesario entender las conductas de quienes pretenden hacerlo, es decir, aquellas personas que buscan manipular, coaccionar o explotar a otras personas en beneficio propio. Los autores que manejan el término de psicología oscura hablan sobre 4 rasgos de personalidad que son: en primer lugar, el narcisismo. Algunos piensan que el narcisista es quien se ama a sí mismo, pero realmente es quien se ve como una versión idealizada y ficticia de sí mismo. Suele ser encantador al inicio, pero con el tiempo se vuelve controlador. Necesita admiración constante, y cuando alguien amenaza su imagen, reacciona con enojo, ira o venganza. Luego, en segundo lugar, está el maquiavelismo. Quien tiene estos rasgos suele ser frío calculador, con falta de moral. Esta persona no actúa por emoción, sino principalmente por la razón. Tiene lo que se llama empatía fría. Esto quiere decir, entiende perfectamente cómo piensas, pero no le importa tu bienestar. Es el perfil clásico de quienes cometen fraudes o son corruptos. El tercer rasgo que puede presentar un manipulador es la psicopatía. Este es el rasgo más peligroso. El psicópata tiene muy poca o ninguna empatía, es decir, no comprende ni siente lo que otra persona está experimentando emocionalmente. Además, es impulsivo y busca sus intereses, sin importarle el daño que causa. Lo más peligroso es que aprende a simular comportamientos normales, es decir, pueden parecer encantadores. Este rasgo no se detecta fácilmente. El cuarto y último rasgo de un manipulador es el sadismo. Es quien disfruta causando sufrimiento, aunque eso tenga un costo personal para esa persona. Por ejemplo, quienes por redes o personalmente revelan secretos ajenos que perjudican, o arruinan trabajos solamente por puro placer. Se fortalecen cuando encuentran víctimas que no les hacen frente. Estos 4 rasgos pueden presentarse uno o más en la misma persona, con diferente intensidad, y eso los hace aún más difíciles de identificar. ¿Cómo opera un manipulador? Sin entrar en mucho detalle de cómo operan, creo que es necesario conocer esto para que puedas identificarlos.
En primer lugar, utilizan influencia social de forma encubierta y engañosa, con el fin de modificar tu comportamiento en su propio beneficio. Es decir, no buscan argumentos ni convencer directamente, sino lo hacen por debajo del radar, sin que la víctima se dé cuenta. Además, mienten constantemente, ya sea al decir algo falso directamente o por omisión. Es decir, que intencionalmente no mencionan algo que saben que es importante. Además, niegan sus errores. Suelen minimizar los daños que causan con frases como "no es para tanto" o "estás exagerando". Suelen también cambiar el tema cada vez que los confrontas y siempre tienen una justificación muy bien elaborada. Ahora, los pasos que suelen utilizar para persuadir o para seducir, depende del ámbito, son: en primer lugar, eligen a su víctima con cuidado. Puede ser alguien que ya se siente atraído hacia ellos o que están emocionalmente vulnerables, por ejemplo, debido a rupturas amorosas, o que estén atravesando un duelo, o que estén muy estresados, o que se sientan solitarias y que presenten baja autoestima. Ya detectada su víctima, crean una conexión. Esta puede ser por medio de su atractivo físico o sus logros, que quizás son exagerados. Esto lo utilizan para generar una excelente pero ficticia primera impresión. Además, suele hacer favores para que te sientas en deuda. En lo romántico, el manipulador alterna entre el love bombing, que es inundarte de atención y afecto, y después te devalúan, retirando ese afecto que te hacía sentir bien, con la idea que persigas desesperadamente ese trato nuevamente, convirtiéndolo en un ciclo adictivo. En la parte laboral, el manipulador suele ocultar información importante para que cometas errores. También crea favores estratégicos para generarte deudas emocionales y usan un ciclo de estrés y alivio, es decir, generan tensión constante y luego ofrecen pequeños momentos de alivio o de reconocimientos, creando dependencia emocional y mayor obediencia. También en el ámbito de las amistades, los manipuladores atacan de forma pasivo-agresiva, es decir, no te confrontan directamente, sino lo hacen a través de otras personas. Te lanzan insultos que parecen cumplidos y buscan controlar los espacios sociales para mantener su dominio. En todos los ámbitos suelen utilizar el gaslighting, es decir, te hacen dudar de tu propia memoria y percepción, negando hechos que ocurrieron o contradiciendo tus versiones de los eventos, logrando que comiences a confiar más en su juicio que en el tuyo. Y si llegas a ese punto, él tendrá todo el control. Y lo más inquietante es que cuando todo esto ocurre, casi nunca se siente como manipulación, sino como algo normal. ¿Cuál es el perfil de sus víctimas favoritas? Con indicar el perfil no implica para nada culpar a la víctima, sino indicar que ciertas personas suelen ser más vulnerables y cómo pueden protegerse. Los manipuladores no suelen elegir sus víctimas al azar. Son bastante hábiles para detectar vulnerabilidades. Por ejemplo, las personas que muestran baja autoestima son el blanco número 1 para ellos, ya que al no tener un buen concepto de su propio valor, son más susceptibles a que alguien externo les manipule. También buscan a personas altamente sensibles y empáticas. Estas son las que por generosidad y su tendencia a no querer ofender a nadie, son detectadas rápidamente. Su empatía o sensibilidad se convierte en el punto de entrada del manipulador, presentándose con historias de sufrimiento que pueden ser reales o fingidas para que actúen por compasión. También son vulnerables las personas con miedo intenso a estar solas. Estas pueden llegar a tolerar niveles de abuso que otros no aceptarían, ya que prefieren una relación disfuncional a estar solas. También están las personas que no pueden decir no sin sentirse culpables y se convierten en objetivos perfectos, donde el manipulador los coloca constantemente en posiciones donde sienten que deben algo. Y finalmente se mencionan las personas con dependencia emocional, es decir, quienes ceden el control de su vida prácticamente en forma voluntaria, debido a su necesidad de validación externa y su impotencia aprendida, que las hace extremadamente vulnerables. ¿Cómo enfrentar a un manipulador? Esta es la parte más importante de este episodio. Hay que decir que la defensa más poderosa no requiere ser agresivo. Es más importante trabajarse desde adentro. En primer lugar, hay que aceptar la realidad, es decir, reconocer que podrías estar siendo víctima de un manipulador, ya que negarlo te dejaría más vulnerable. Recuerda que una persona que se acepta a sí misma
con sus virtudes y sus defectos, no necesita la validación externa. El segundo paso es aumentar tu conciencia de cómo te puede estar manipulando. Esto se logra observando ciertos patrones que se pueden dar en el tipo de lenguaje corporal, en las contradicciones entre lo que dice y lo que hace. También observar sus cambios de humor repentinos. Además, es importante la autoobservación. Si sientes en ti algún tipo de disonancia, esto quiere decir que si lo que sientes o piensas no es consistente con lo que haces, que quizás lo hagas por obligación y que además puede estar intentando alterar tu visión del mundo. El tercer paso para hacer frente al manipulador es cambiar tus reacciones. El manipulador aprende qué botones presionar en función de cómo reaccionas. Si cambias esas reacciones, le quitas ese poder, es decir, no respondas impulsivamente. Antes, respira, piensa y aborda los conflictos con calma. El cuarto paso es ser firme y practicar la asertividad. Este es el punto medio entre la pasividad y la agresividad. Te debes comunicar de forma clara y directa, establecer límites y defenderlos sin alzar la voz. Los manipuladores encuentran muy difícil operar contra personas firmes, porque sus tácticas requieren que la víctima sea predecible o ceda con facilidad. Y el quinto paso para hacerle frente a un manipulador es la propia autonomía. Esta es la protección definitiva. Una persona que tiene su propia identidad, sus propios objetivos y sus propias fuentes de bienestar no necesita al manipulador. Y cuando no lo necesitas, él pierde todo su poder sobre ti. Además, en lo laboral, mi consejo es, procura que todo quede por escrito, los correos, los acuerdos, las tareas y las decisiones, no solo de palabra. También te conviene llevar registro de cosas importantes como los horarios, reuniones fuera de agenda, cambios de instrucciones o de prioridades. Y cuando algo no esté claro, pídele confirmación de fechas, responsables, etc. No es para pelear. Es para manejarte con inteligencia y protegerte si hay confusión o manipulación. Para finalizar, ¿puedes darnos 5 tips sobre este tema? Con gusto. El primero es, trabaja tu autonomía de forma activa. No es una autoayuda superficial, porque esa será tu primera línea de defensa. Sea amable contigo mismo o contigo misma. Evita compararte con otros. Una autoestima sólida elimina el principal punto de control del manipulador. El segundo tip es, aprende a decir no sin sentir culpa, es decir, poner límites claros desde el principio de cualquier relación. Ante esto, el manipulador generalmente abandona y busca una víctima más fácil. El tercer tip es observar los patrones repetitivos. Por ejemplo, que siempre culpa a los demás, si siempre niega sus errores o si siempre cambia el tema cuando le confrontas. Los patrones no mienten. Confía en tu instinto. El cuarto tip es cuidar tus redes de apoyo, es decir, mantén tus buenas amistades, habla con tu familia, ve con un terapeuta si sientes la necesidad y si asistes a una iglesia no dejes de hacerlo, ya que un observador externo puede ver lo que quizás tú no puedas, ya que el aislamiento es el paso previo para hacer más efectivas las demás técnicas de manipulación. Y el quinto y último tip es cuestionar antes de reaccionar ante cualquier propuesta. Ante un favor inesperado o una urgencia artificial, antes pregúntate, ¿por qué me ofrece esto ahora? ¿Qué quiere a cambio? ¿Siento presión de decidir rápido? La idea de prisa o que te hagan pensar que algo es limitado o que se acabará pronto son tácticas clásicas de manipulación. La paciencia es tu mejor forma de protegerte. En conclusión, la manipulación psicológica no suele presentarse como agresión evidente, sino como una influencia encubierta que distorsiona la percepción y modifica conductas sin que la persona lo note. Se sostienen patrones aprovechando vulnerabilidades emocionales. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para recuperar tu autonomía, fortalecer límites y proteger la propia salud mental. En fin, hay mucho que hablar sobre este tema. Sin embargo, espero que te haya sido de utilidad esta información que he elegido. Muchas gracias por llegar hasta acá y si conoces a alguna persona que pueda ser beneficiada con este tema, por favor no dudes en hacerle llegar este podcast. Hasta pronto. Psicoeducando.